Bien, pues en este disco voy a dar lectura al estudio 25 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático, de la editorial Wattower, de los Testigos de Jehová. El estudio 25 se titula Leyendo y aplicando textos bíblicos. Cuando usted habla a otros acerca de los propósitos de Dios, sea privadamente o desde la plataforma pública, su consideración gira alrededor de textos que usted lee de la Biblia. Por eso, la lectura misma de estos textos debe hacerse bien. No se debe hacer como cosa de importancia ordinaria. Más bien debe añadir estímulo a su presentación para que la lectura logre su propósito. Por esta razón, la hoja del consejo oratorio alista textos leídos con énfasis, como algo que merece consideración especial de parte de todo el que desee ser un ministro hábil. Los textos bíblicos se deben leer con sentimiento, pero esto no se debe exagerar. La cantidad de expresión que se dé a un texto debe depender del texto mismo y su situación en el discurso. Debe añadir poder al argumento, pero no debe atraer atención a la lectura. Además, la lectura debe enfocar atención en la parte del texto que apoya su argumento. Debe recalcar y comunicar el punto para que el auditorio quede convencido. Así, el leer los textos bíblicos con el énfasis adecuado inspira confianza, da peso de autoridad a la lectura. Las palabras correctas enfatizadas. La razón por la cual se lee un texto debe regir lo que haya de recibir el énfasis. Si todo pensamiento que se expresa en el texto recibe el mismo énfasis, nada se destaca y el punto de su argumento se perderá. Por lo tanto, asegúrese de que las palabras a que se dé el énfasis principal sea la que llevan el pensamiento para el cual se usa el texto bíblico. Por ejemplo, si usted está usando Ezequiel 18:4 para probar que el pecado no lleva al tormento eterno, sino a la muerte, lo leería de esta manera: el alma que esté pecando, ella misma morirá, con el énfasis especial en la palabra en letras cursivas. Pero si lo que usted quiere comunicar es que no es meramente el cuerpo, sino de hecho el alma lo que muere, usted transferiría el énfasis leyendo: el alma que esté pecando, ella misma morirá. Su colocación del énfasis debe ser determinada por la razón que usted tiene para leer el texto. Se usa método eficaz de enfatizar. Las palabras portadoras del pensamiento que usted quiere hacer que se destaquen pueden recibir énfasis de varias maneras, y el medio que usted use debe estar en conformidad con el texto bíblico y el marco de circunstancias del discurso. La consideración de este aspecto
de la cualidad, la consideración de este aspecto de la cualidad, textos leídos con énfasis, no tiene el propósito de tratar todos los métodos posibles de lograr énfasis oral. Usted tratará con estos detalles más cabalmente cuando estudie el énfasis que comunica sentido. Pero aquí se alistan algunos métodos para ayudarle a adquirir la habilidad de leer con eficacia sus textos bíblicos. Énfasis con la voz. Esto envuelve cualquier cambio en la voz, sea en grado de elevación, velocidad o pertenencia, que haga que las palabras que llevan el pensamiento se destaquen del resto de la oración. Uso de pautas. Uso de pausas. Esto se puede hacer antes o después de la porción clave de su texto, en ambas ocasiones. El uso de pausa, esto se puede hacer antes o después de la porción clave de su texto o en ambas ocasiones. El pausar inmediatamente antes de leer un pensamiento principal crea espera por lo que viene. El pausar después profundiza la impresión que se ha hecho. El pausar inmediatamente antes de leer un pensamiento principal crea espera por lo que viene. El pausar después profundiza la impresión que se ha hecho. Repetición. Se puede dar énfasis a cierto punto particular por medio de interrumpirse y releer la palabra o frase. Este método debe tratarse con buen juicio. Ademanes, movimiento del cuerpo, así como expresiones faciales, frecuentemente puede ayudar a destacar una palabra o frase. Tono de la voz. En ciertas ocasiones, el tono en que se lean las palabras puede afectar su significado y hacer que se destaquen, pero en esto también debe ejercerse un buen juicio, especialmente al usar sarcasmo. En el tono de la voz, en ciertas ocasiones, el tono en que se lean las palabras puede afectar su significado y hacer que se destaquen, pero en esto también debe ejercerse un buen juicio. Textos que lee el amo de casa. Cuando un amo de casa lee un texto bíblico, quizá ponga el énfasis en las palabras que no lo deben llevar o no ponga ningún énfasis, ningún tipo de énfasis. ¿Qué se puede hacer entonces? Generalmente, en ese caso, lo mejor es que usted recurra a la aplicación del texto para recalcar los puntos que quiere enfatizar. Después de completarse la lectura, usted pudiera atraer la atención del amo de casa a estas palabras por medio de repetirlas o hacer preguntas. Hay otra manera en que se puede tratar esto, pero exige cautela y prudencia. Usted pudiera interrumpir la lectura en el punto apropiado, excusándose al hacerlo y entonces atraer la atención particular a la palabra o frase que se lee y que usted quiere que se reciba énfasis. Si esto se puede hacer sin que el amo de casa se perturbe y sin causar hostilidad en él, puede ser eficaz, pero solo se debe hacer en ocasiones contadas.
sea, el interrumpir la lectura en el punto apropiado. Bien, pues el leer un texto aún con énfasis usualmente no basta para que usted logre su propósito. Es cierto que a veces el texto bíblico mismo pudiera servir como la aplicación de la idea que usted se propone exponer en su argumento. Pero en la mayoría de los casos es necesario llamar atención nuevamente a las palabras del texto que lleva el pensamiento y entonces mostrar cómo aplican al argumento. Es a esto que se refiere la hoja del consejo oratorio con la expresión esclarecida la aplicación de textos. Recuerde, la persona de término medio no está familiarizada con la Biblia y no puede absorber en una sola leída el punto que usted presenta. El volver a dar énfasis a las palabras clave y el aplicarlas permite que las ideas penetren. Para que le sea posible aplicar un texto, debe ser apropiado a su argumento y generalmente debe tener una introducción apropiada. Entonces, teniendo presente la cualidad de enseñanza, usted querrá hacer su aplicación lo más sencilla posible. Además, debe entender claramente el texto y la aplicación que le dé debe ser exacta. Considere el contexto, los principios que se emplean o las palabras implicadas cuando el uso que usted dé al texto pida tal cosa. Nunca use un texto bíblico de manera que esté fuera de armonía con lo que se proponía el escritor. Siga estrechamente las publicaciones de la sociedad al aplicar los textos. Aisladas las palabras que se han de aplicar. Antes o durante la aplicación del texto, usualmente debe volverse a dar énfasis a las palabras clave. Esto es para asegurarse de que todo lo que haya en el texto que no esté relacionado con su argumento será subordinado o hecho secundario. Para hacer esto, no es necesario repetir las palabras mismas que aparecen en el texto, aunque así es generalmente como se hace. Pero en algunos casos usted puede, de alguna otra manera, enfocar con eficacia la atención de su auditorio en los pensamientos aislados que se consideran. Una manera en que usted puede hacer esto es sencillamente usando sinónimos al volver a declarar su idea. Otra es hacer preguntas. Si su presentación envuelve a un amo de casa, sus preguntas se pueden hacer de tal manera que saquen de la otra persona los pensamientos clave. Comunicando el punto de la introducción. Esto simplemente quiere decir asegurarse de que el propósito que usted tiene para usar el texto bíblico se entienda y comprenda claramente. Esto simplemente quiere decir asegurarse de que el propósito que usted tiene para usar el texto bíblico se entienda y comprenda claramente. O sea, comunicando el punto de la introducción. Quizá a usted no le haya sido necesario o deseable por alguna razón dar introducción formal al texto. Eso no quiere decir
que no es necesario hacer que el punto del texto quede bien comunicado. Eso no quiere decir que no es necesario hacer que el punto del texto quede bien comunicado. Pero por lo general usted habrá hecho por lo menos alguna preparación de antemano para su argumento antes de leer el texto. Ahora usted debe asegurarse de que algo venga que ponga el toque final de lo completamente claro a su uso del texto. Su auditorio y la importancia que tenga el punto dentro de la presentación del material en conjunto determinarán el grado a que se tenga que hacer la aplicación. Su auditorio y la importancia que tenga el punto dentro de la presentación del material en conjunto determinarán el grado a que se tenga que hacer la aplicación. Generalmente no basta con solo considerar el texto. Usted debe conectar con su argumento introductorio los pensamientos a que se dé énfasis en el texto. Debe decir claramente qué relación existe entre una cosa y la otra. Mientras más sencilla pueda ser su aplicación y todavía lograr su propósito, mejor. No debe tener ningún detalle que no tenga que ver con lo que se trata. Esto se puede lograr reduciendo su argumento al menor número de hechos posible y entonces añadiendo solo lo que sea necesario para hacerlos extendibles. Si alguno se ha dejado sin contestar en la introducción, su aplicación debe suplir la contestación. En este punto de su progreso en el programa de entrenamiento en oratoria, la sencillez y el ser directo debe ser su meta. Cuando la logre, su lectura y aplicación de textos bíblicos reflejará la habilidad de un maestro experimentado.